Estamos en comunicación telefónica con Miguel Castro, quien es sismólogo, para detallarnos un poco cómo se produce este fenómeno, cuando hablamos de que esto no se puede predecir, por qué definitivamente coinciden los especialistas de todo el mundo en esta característica. Bueno, Miguel, te saludamos, muy buenos días, Catalina y Ezequiel. Hola, ¿qué tal? Un gusto para mí estar con ustedes. Bien, gracias por el contacto. Bueno, definitivamente en el día de ayer un sismo que se midió en la escala de Richter, un grado más precisamente menor que el del último 7 de septiembre, por ejemplo, pero las consecuencias son a primera vista más graves todavía. ¿Por qué este fenómeno, Miguel? Bueno, este fenómeno se debe a la cercanía o lejanía al epicentro, a la zona epicentral. El de la vez pasada, el 7 de septiembre, la magnitud fue de 6.5 en escala de Richter, pero el epicentro estuvo aproximadamente a unos 300 kilómetros de la costa, en el Pacífico. Claro. Esa distancia, ¿no es cierto?, hace mucho para los efectos que pueda provocar. En este caso, en este último terremoto, fue directamente en el continente, claro, en el mismo México. Y también hay que tener en cuenta la profundidad a la que se produjo, que ahí dicen 50 kilómetros más o menos, 48, 50 kilómetros, y yo le he calculado menos, yo le he calculado 22 kilómetros de profundidad. Claro. Un sismo superficial, de características superficiales, con una magnitud importante, ¿no? Además, sabemos que se cumplen 32 años del último gran terremoto de México, que dejó el saldo de cerca de 10.000 fallecidos. También sabemos que hay diferencias, porque si bien 220 todavía no es la cifra certera, porque todavía se siguen buscando más heridos y fallecidos, hay una gran diferencia entre ese año y el de ahora, a pesar de que los terremotos fueron similares en cuanto a magnitud. ¿Esto tiene que ver quizás con la educación de la población, con las precauciones que tomó el Estado? Sí, tiene que ver con muchos aspectos. En primer lugar, la hora en que se produce. Claro. Eso es fundamental, porque hay horas pico donde la gente posiblemente está en los edificios, en las escuelas, en todos los edificios públicos, y hay horas que no. Después, si la persona está circulando, ya sea en vehículo o caminando por la calle, ¿no es cierto?, es otra posición distinta, ¿no? Claro. También depende mucho de las medidas que pueda tomar el Estado. En realidad son siempre las mismas, lamentablemente. Es decir, esas alertas tempranas que dicen que no funcionaron, sí, y no funcionaron porque hay un problema con esas alertas tempranas. Si yo tengo el epicentro prácticamente al lado, la alerta temprana no tiene sentido. ¿Qué es lo que pasaría acá en Mendoza, por ejemplo? Haciendo una comparación con Mendoza, nosotros estaríamos muy cerca de la zona epicentral, prácticamente al lado. En consecuencia, una alerta temprana no tiene sentido. No alcanza a activarse, digamos, ¿no? Exactamente, en caso de activarse. Las alertas tempranas pueden servir para distancias medias. Por ejemplo, una distancia media en sismología son 400, 500 kilómetros. Así y todo, yo tengo acá en mi celular una aplicación que fue ideada justamente por un chileno, pero que funciona para esa distancia. Y más o menos se produce el evento, se produce el sismo, y tarda más o menos, hay un tiempo de entre 10 a 15 segundos. Y me suena a mí, acá en el celular, ¿no es cierto?, la sirenita característica, ¿no? Desde que suena la sirenita hasta que yo me voy y me fijo en la pantalla de la computadora, pasan aproximadamente entre 10 a 15 segundos, que prácticamente no es un tiempo prudencial tampoco
para tomar ningún tipo de medidas preventorias. Claro. Miguel, cuando usted decía recién, yo le he calculado un epicentro distinto, digamos, en cuanto a la profundidad. ¿De qué elementos se vale, digamos, para decir esto? Porque uno dice por ahí a la distancia, ¿cómo es que puede usted modificar tan sustancialmente esta profundidad, no? Bueno, mira, la magnitud la magnitud y la intensidad son dos cosas diferentes, que en muchos casos yo he leído incluso artículos donde confunden la magnitud con la intensidad. Son dos cosas diferentes. Bien. Mercalli lo que hizo en su escala, la escala de Mercalli, fue clasificar a los sismos según sus características y consecuencias, de grado 1 a grado 12, y con números romanos. Lo fue aumentando, ¿no es cierto?, de grado 1 a grado 12, de acuerdo a las características y consecuencias. En el caso de la escala de Richter, que mide magnitud, que es otra cosa, o sea, es energía, la energía que se libera en un terremoto, en un sismo, es una escala decimal. Y ese valor, 7.1 o 7,1, 6.5, ese valor se calcula de acuerdo a modelos matemáticos o, digamos, ecuaciones y fórmulas empíricas. Y esas fórmulas no son válidas para todas las zonas del mundo, sino que cada zona tiene un modelo, o sea, responde a un modelo matemático totalmente diferente. Yo para calcular la magnitud tuve que trabajar bastante tiempo con modelos matemáticos hasta llegar a una expresión que me permite a mí calcular la magnitud acá en Mendoza, de un evento que se produce acá en Mendoza. Lo mismo pasa con la profundidad. La profundidad también se determina en forma teórica a través de una fórmula empírica, que también la tuve que deducir, ¿no es cierto?, yo para la zona nuestra. Claro. Miguel, ¿qué hay de las réplicas? Hay que esperar, por supuesto, que vengan ahora. Sí, réplicas van a haber miles de réplicas. ¿Y pueden llegar a ser peligrosas en cuanto a la magnitud? ¿Cómo? ¿Pueden llegar a ser peligrosas en cuanto a la magnitud, le pregunto? Sí, muchas veces ha ocurrido, a través de la historia, ha ocurrido que una réplica ha sido más intensa que el terremoto principal. Es decir, eso ha pasado en varias ocasiones. Claro. No se debe asegurar fehacientemente que vaya a ser así, pero que es una alternativa, eso sí. Claro. ¿Algún día se podrán predecir los sismos, Miguel? Espero que sí. Posiblemente yo no lo alcance a ver, claro, o no lo alcance a vivir, pero es el sueño de todos nosotros que nos dedicamos a esto, ¿no? Claro. Por último, Miguel, le consulto sobre nuestra provincia. Sabemos que México es un país que tiene altas posibilidades de este tipo de acontecimientos porque tienen el contacto de 5 placas tectónicas. ¿Los mendocinos también tenemos grandes posibilidades, digo, tanto como México, o son menos? Sí, nosotros acá en Mendoza estamos expuestos a dos fenómenos. Uno, del otro lado de la cordillera, que nos puede afectar, ¿no es cierto?, de acuerdo a la magnitud. Sí, algunos científicos norteamericanos han pronosticado, entre comillas, ¿no es cierto?, un mega terremoto en el norte de Chile. Indudablemente que si se llegara a producir, nosotros lo vamos a percibir acá, especialmente en las zonas del norte de Argentina, ¿no? Claro. Y el otro problema, que es más grave todavía y más serio, es el caso de las fallas propias nuestras, ¿no es cierto?, que son varias fallas activas que están muy próximas al Gran Mendoza. Ese es el peligro más inminente, digamos, que puede tener Mendoza. Claro. Perfecto, Miguel, realmente ha sido muy amable. Gracias por su tiempo. No, por favor, ha sido un gusto para mí, ¿eh? Muy bien. Que lo pasen muy bien. Igualmente para usted. Hasta luego, gracias. Bueno, Miguel Castro, un experto en el tema, sin dudas, evacuando algunas de las cuestiones que uno se pregunta, se cuestiona cuando suceden este tipo de acontecimientos y, por supuesto, lamentando la situación que está viviendo actualmente México.